Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hello, un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy tenemos una persona que conocí el año pasado en Colombia FinTech, uno de los expositores, y él es el CEO de Movi, Hernando Rubio, empresario, emprendedor serial. Me encanta que estés acá, Hernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Daniel, muchas gracias a vos por invitarme. He visto lo que estás haciendo, lo que estás construyendo, los años que lo llevas haciendo y te admiro y te felicito por lo que estás haciendo. No, pues es un ejemplo como el tuyo, como no. Y empezando por ese ejemplo, escuchando una de tus presentaciones, cuentas la historia de que tu papá, cuando iba a terminar el colegio, le dijo a todos tus hermanos y a ti que él les iba a ayudar con 2 semestres de universidad, con 1 año de arriendo y que tenían que irse de Cali. ¿Cómo fue eso? Pues eso va muy de la mano con una frase que es el mojo personal mío, y de hecho es el mojo personal de Movi, y es que uno corre tan rápido como el perro que te persiga. O sea, si a vos te persigue un French Poodle, vos vas caminando y sin miedo y vas a una velocidad bajita, pero si te persiguen 3 Rottweilers, vos vas a una velocidad que nunca imaginaste que podías llegar a tener. Entonces, yo creo que el juego de la vida es autoimponerse perros grandes. A veces uno necesita que otro le imponga un perro grande a uno para que uno saque la mejor velocidad. Claro. Que eso fue lo que hizo él en su momento con nosotros. Pero yo creo que el secreto máximo de la vida es en uno cómo logra autoimponerse perros grandes. Ese es el juego, ¿no? A través de ponerse varios Rottweilers que te persigan para que saques la velocidad máxima que nunca te imaginaste que podías llegar a tener. ¿Cómo te autoimpones perros grandes? Esa sería una pregunta que... Pues yo creo que una de las definiciones que a mí más me gusta de un empresario o un emprendedor es un cuentero. Uno tiene que ser un cuentero, ¿no? Uno tiene que inventar cuentos, inventar historias. Y el inventar historia tiene que ver mucho con visión. Y uno debe convencer a los demás de que esa historia es verdad para que pase. Creo que el autoimponerse perros es el arte de ver una visión, ver algo que va a pasar en el futuro y después venir a decir, se me va a acabar el mundo, tengo que conseguirlo, tengo que lograrlo, y empezar a imaginarse como esos enemigos que te persigan para lograrlo. Yo siempre he dicho que como que la inteligencia la defino, una de mis formas de definir la inteligencia es la capacidad de viajar al futuro, 4, 5, 6 años, ver lo que va a pasar, cómo va a pasar, y después venir aquí y crear una narrativa en función de cómo llegar a ese futuro. Después de que vas, entonces es el juego de ver qué va a pasar, devolverse y jugar a que el mundo se va a acabar si no logras eso. Y ese es el arte de imponerse esos perros para que te persigan muy rápido. Y cuando uno vive así, a tope, de una, impulsándose, pues uno logra cosas extraordinarias que jamás imaginó que podía lograr. El mundo se va a acabar si no logras eso. ¿Cómo fue el momento cuando te gradúas del colegio, el colegio Jefferson? Sí. Esto anoté bien. Te graduaste del colegio y papá les dice esto. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Ya los venía preparando? ¿Cómo fue eso? Pues sí, de alguna manera ya lo sabíamos. Yo era el menor de todos los 5 hijos. Entonces ya sabías lo que iba a pasar. Ya sabía que no era mamando gallo. Ya sabía que era cierto. Entonces, ¿cómo lo toma uno? No, con una rabia a la berraca. Al principio yo lo detestaba. Yo decía, salvaje, ¿por qué hace esto? Lo detesté, y todos pasamos por esa curva. Pero después, con el paso del tiempo, uno se da cuenta que al final yo soy papá de 4 hijos. O sea que tengo bastante experiencia en eso. Claro. Y he pasado por 25,000 psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, de todo. Y la definición más linda que he escuchado hasta ahora de lo que es ser papá me la dio un señor que me decía que es el arte de dar la mayor frustración posible a sus hijos sin que haga daño. Wow. ¿De acuerdo? Y es muy diferente a cualquier definición típica que cualquiera podría tener. Cero diferente. Y yo creo que es eso, un papá está ahí no solo para ser el amigo, sino para ser papá, para dar frustraciones pequeñas, para que saque uno la mejor versión de uno mismo. Y yo creo que eso hace mucha falta hoy en día en esta generación. Wow, el arte de dar frustración sin que lo afecte. Sin que te haga daño. ¿Cómo lo haces tú con tus hijos? Me lo pregunto muchísimo. Claro. Y la frase que siempre me repito con ellos es cómo generar, digamos, en mi caso yo crecí con hambre, no porque me faltara algo, sino porque yo siempre quería tener una mejor calidad de vida y de alguna manera sentí algo de hambre
Y más cuando me tocó pues venirme aquí a Bogotá, estudiar de noche, vender electrodomésticos de día. Yo nací con esa hambre y esa hambre me llevó a querer conseguir cosas. Pero cuando uno tiene medios y uno logra, y los hijos no sienten el hambre, siempre la pregunta que me he hecho es uno cómo es capaz de enseñar el hambre sin que se sienta el hambre. Claro. Y eso me lo he repetido 50.000 veces en la cabeza, lo he hablado con mi esposa muchas veces y creo que se pueden hacer cosas porque la generación necesita eso. Un papá necesita darle ese nivel de frustración que genere un poco de incertidumbre y que saque la mejor versión. Yo siempre veo con mucho dolor las personas que tienen papás con dinero y que siempre están esperando a heredar o siempre crecen pensando que ellos van a manejar la empresa de su papá, y me parece recontra triste porque es que de alguna manera como que te están capando, te están cercenando, te están diciendo hasta aquí puedes crecer, y eso creo que es lo peor que le puede pasar a alguien joven. Uno siempre tiene que soñar con lo máximo, con lo que uno puede hacer. No hay nada más rico que uno tener el sueño de conquistar el mundo, el sueño de conquistar cosas extraordinarias, y vivir bajo las alas como de lo que tus papás te dicen. Creo que es una herramienta muy mala que no se debe usar. De hecho, se conecta mucho con la frase de tú corres tan rápido como el perro que te está persiguiendo, con el tema de tener hambre y crecer y querer más. De hecho, muchas personas hoy es súper cliché decir es que estás en la zona de confort, ¿no? Entonces muchos empresarios, emprendedores están en esa famosa zona de confort y es clichésudo decir eso. Y me encanta cuando dices yo crecí con mucha hambre, no porque me faltara, sino porque tenía el deseo de crecer y ser más y ser mejor. Y yo estoy muy alineado que cuando eres emprendedor y no tienes esa hambre que te empuja todos los días a crecer, porque de pronto incluso, ¿qué a mí me pasó? Tú llegas, entonces estaba mostrando un poco de lo que estábamos haciendo. El primer Money Master Event que hicimos fueron 300 personas, Cámara de Comercio. Yo lo veo hoy, me veo incluso el corte. Yo estaba más gordo, pesaba 93 kilos, hoy peso 81. Y ver eso es como con nostalgia. Pero el Daniel que yo veía ya, Hernando, tenía un hambre diferente que el Daniel que tiene hoy, porque empiezas tú a crecer y el hambre que tú tenías en ese momento está resuelta por lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo alimentar esa hambre? ¿Cómo autoimponerte un perro más grande? Muchas formas o muchas personas dicen algo así como, pues métete en un crédito tan grande que no puedas pagar y vas a empezar a ser mucho más creativo, que lo conecto con una frase que tú también dijiste en ese meetup que estaba viendo, y es que yo he sido muy bruto cuando tengo plata, he sido el más bruto cuando tengo plata, pero soy el más inteligente cuando no la tenga. Sí. ¿Cómo es eso? No, yo creo que por definición alguien que decidió el camino de emprender ya de por sí muestra que no es facilista, de por sí muestra una dosis de masoquismo, porque emprender duele. Sí, emprender duele. Saludos, masoquistas. No, y está bien. O sea, yo creo que todos los que somos emprendedores tenemos que no sufrir el camino del emprendimiento, sino disfrutarlo. Y todos los que somos emprendedores... Que es difícil, ¿no? Tener hambre y disfrutarlo, ¿no? Claro, pero tenemos que... Yo lo aprendí cuando yo estaba chiquito. Yo me acuerdo que yo tenía como 9 años y nos inventamos un juego que era un juego del tapete. Y entonces el tapete era que yo me acostaba y a mí me saltaban encima. Y a mí me gustaba ese berraco dolor de cuando me pegaban. Y yo literalmente me acuerdo yo decir, esto es como rico, ¿sí? ¿No? Ahí entendí que yo era bueno para soportar los momentos difíciles. Y eso me ha servido como un berraco, porque el camino del emprendimiento es muy jodido, es muy difícil, casi todo te sale mal, sufrís un montón, vienen un montón de noticias difíciles. Y cualquier mente o persona que sufra eso y que diga, no, esto es horrible, pues socio, empléese mejor, ¿sí? En cambio, los emprendedores tenemos que encontrarle cierto gusto al dolor. Me leía un libro hace poquito que decía justamente eso, de la felicidad, en donde decía que la felicidad no está en que no me pasen cosas malas, sino en cómo manejo las cosas malas. Cuando pasan. Porque van a pasar. Es claro que van a pasar. Es claro que van a pasar. O sea, es imposible ser desde Bill Gates, el hombre más rico, hasta el más pobre. A todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Más son las malas que las buenas. Y la felicidad no consiste en que no te pasen, sino que la verdadera felicidad es cuando te pasa algo malo, cómo lo sorteaste y cómo lo manejaste. Y quiero que penses en eso. O sea, cuando te pasa algo, decís, hijo de pucha, ¿por qué me pasó esto tan feo a mí? Y uno dice, qué berraquera cómo lo manejé, cómo lo enfrenté, y mire cómo logré sacar una esa cosa historia negativa, te encanta. Una cosa positiva. Esa es la felicidad. Claro. Entonces, a eso es lo que llamo yo un poquito el masoquismo, el placer del dolor. Y es que cuando te pasa algo malo, lo enfrentas, te le pones como un toro, lo braveas, lo sacas adelante, y cuando uno mira, pucha, ¿cómo salí de esa? Uno dice, puta, yo soy un putas, qué berraquera.
cómo lo hice de bien y voy para el siguiente tema. Entonces, eso creo que es un poco lo que se necesita en ese camino del emprendimiento, de disfrutar el camino y no sufrirlo, sabiendo que te van a pasar muchas cosas difíciles. Y si tuvieras que de pronto definir 2 o 3 cosas que tú le recomendarías a un emprendedor para tener esa hambre, porque yo te decía, entré como en esa zona cómoda donde ya me empieza a ir bien, entonces empiezas a perder incluso sentido a lo que está pasando. ¿Cómo te autoimpones retos tú, por ejemplo? Hay una frase, y yo siempre soy de muchas frases, pero hay una frase que a mí me encantaba de Miguel de Unamuno que decía: aspira al absoluto si en lo relativo quieres progresar. ¿Sí? Eso traducido a nuestro lenguaje es como: si usted quiere llegar a ser cura, pues sueñe con ser papa, porque seguramente soñando a ser papa llegará a cura. En cambio, si sueña con ser cura, termina de monaguillo. Entonces, como el arte de autoimponerse metas y sueños muy grandes que en primera instancia pareciera que no los puedes cumplir. Y yo creo que eso es algo que en Colombia nos enseñaron lo contrario, ¿no? Claro, yo me acuerdo cuando yo empecé a emprender, siempre era: ¿cómo hago la mejor empresa de mi barrio? ¿O cómo hago la mejor empresa de mi zona? ¿O de mi ciudad? ¿O máximo el departamento? Cuando uno va a Israel y a otras partes, sueñan con resolver problemas del mundo. Y yo creo que el crecimiento de la digitalización que ha pasado en los últimos años, y empresas colombianas que han soñado con crecer a punta de esa digitalización, ha cambiado el mindset, sobre todo en la gente joven. O sea, la era digital, en donde ya estamos todos conectados, nos permite crear no empresas para resolver un problema en una región, sino definitivamente en el mundo. Y yo creo que ese es el gran tema. Entonces, hoy tenemos que soñar con resolver problemas globales, mundiales, para escalar grande, y yo creo que ese es los perros grandes que nos tenemos que poner los emprendedores hoy en día para que nos hagan correr mucho más. ¡Wow! Y con ese reto grande que nos queremos poner en todo el mundo, me acuerdo de una frase que le dices a tus papás cuando estabas empezando con Movi, y les dijiste: yo voy a crear el banco más grande del país, que tus papás te vean como un poco extraño, como así, pero, o sea, no estás entrando a competir en una liga menor, estás entrando a competir, o sea, es como ir a competir en los Juegos Olímpicos sin haberte entrenado antes con todo lo que es estar en los Olímpicos. ¿Cómo fue esto con tus papás? Yo creo que eso ocurre, digamos, con la belleza de la digitalización. Hoy en día, cualquier persona que entienda un dolor a fondo que afecte a millones de personas, que sea un experto en ese dolor que afecta a millones de personas y que entienda la tecnología, puede soñar con tener un crecimiento exponencial. Eso es, yo creo que somos súper afortunados de haber nacido en esta generación, que por primera vez podemos soñar con resolver problemas en cualquier parte del mundo y desafiar la industria que sea. Wow. No hay que tenerle miedo a eso. Todas las empresas están sufriendo una disrupción muy grande producto de la digitalización. ¿Sí? El cliché máximo es lo que le pasó a Kodak versus Instagram, y así hay 1000 casos, o a Netflix versus Blockbuster. Claro. Todas las industrias sufren esa disrupción digital. Y ahí es muy rico ser el disruptor, es muy mamón ser el incumbente que todo el mundo lo quiere pegar, pero es delicioso ser disruptor. Yo, en mi caso, me volví un experto en el dolor que significaba el no estar incluido financieramente. Cuando yo estaba en la universidad, estudiando de noche, trabajando del día, por diferentes razones, caí en un crédito extrabancario gota a gota, no tenía crédito, yo tenía que resolver un problema familiar, y en ese momento caí en el crédito extrabancario del gota a gota. Wow. Y sufrí lo que era eso. Y me volví un experto en eso. Terminé hasta cascado por el gotagotero y desde ese momento aprendí muchísimo el valor y el costo que significa estar excluido financieramente. Después llega la era de la digitalización, en donde todos los bancos tenían ese modelo de atender a través de oficinas bancarias y cobrar unos fees muy altos. Era un modelo muy excluyente, muy pocos lo usaban, por eso la gran cantidad de gente sigue transaba en efectivo, todavía aún lo hace. Y llega este fenómeno de la digitalización donde, voilà, de un momento a otro dice: oiga, si usted saca una aplicación, no necesita ni oficinas bancarias, ni necesita todos esos costos grandes que se tenían, y se puede soñar con hacer eso. Y yo digo: oiga, yo soy experto en ese dolor, yo ya conozco esta tecnología, lo viví, claro. Con tecnología lo puedo resolver y lo hago. Y eso es un poco el inicio de Movi. Y con eso, ahí empieza la frase de Miguel de Unamuno de que uno sueña, aspira al absoluto, si en lo relativo quieres progresar. Entonces,
Lo más lindo de esta generación en la que vivimos es que cualquier persona puede soñar con desafiar la industria que quiere si entiende ese dolor y si entiende de tecnología. Y eso es lo que hicimos nosotros en Movi. Y en efecto, hace 5 años salió Movi y Movi ya hoy llega a 5 millones de usuarios. Es muy grande. En cantidad de transacciones ya somos la quinta institución financiera en mayor cantidad de transacciones digitales en el país. Y eso soñaba como algo muy difícil de lograr y se logra. ¿De acuerdo? Wow, 5 millones de usuarios, eso es una locura. Eso es más grande que Cali. Es muy grande. Es más grande que Cali, o sea, casi que más grande que Medellín también en personas. Qué locura. Y me acuerdo una frase que te estaba escuchando cuando estabas empezando, no solo con Movi, sino también con MoviRed. Y empezaron a crear MoviRed sin costos ni fees en las transferencias. Y entonces llegó Supergiros, llegó Efecti y dijo, ¿usted qué carajos está haciendo? O sea, nos va a cagar todo el negocio. O sea, ¿qué está haciendo? Y me acuerdo que dice una frase que me queda tatuada en la mente y es que si el león está persiguiendo al avestruz, tú puedes ser dos. Tú puedes ser el avestruz que se mete en la tierra con su cabeza e ignora que está pasando algo, pero el león está ahí y te va a comer. O puede ser el león que se come al avestruz. ¿Qué tienes que compartirnos acerca de esto? Pues que creo que las universidades les hace falta enseñar en su pensum una clase que creo que es la más importante, sobre todo en esta era, que es la clase del suicidio. Eso está interesante. ¿Sí? En donde uno debe entender esa definición de inteligencia, de ver el futuro, lo que va a pasar, y entendiendo el futuro, lo que va a pasar, ser capaz hasta de liquidar o matar el negocio en el cual hoy en día estás, por sacar una nueva, mejor versión tuya. Y ese es un ejemplo que acabas de dar. Nosotros antes de Movi creamos MoviRed, y MoviRed era es una red de recolección de efectivo que tiene más de 50,000 puntos de venta conectados, desde los supermercados como El Éxito hasta la tienda de Don Juan en la esquina. Y uno de los negocios, ahí hacíamos recargas, pagos de facturas, corresponsabilidad bancaria, y uno de los negocios que era más rentable en ese momento, hace un par de años, eran los giros nacionales de dinero, en donde la gran mayoría de la gente no estaba bancarizada. Igual que ahora. Claro. Eso ha mejorado bastante, claro, pero hace unos años era mucho peor. Y los giros eran muy famosos. Lo que acabas de decir de ir uno y un efectivo, un supergiro a mandar 100,000 pesos. Pero por mandar 100,000 pesos, que era el giro promedio, te cobraban hasta 10,000 o 12,000 pesos. Una locura de costos. Claro. Y fuera de eso, tenías que caminar al sitio. Nosotros teníamos una de las licencias de giros y en MoviRed prestábamos giros y nos iba muy bien y ganábamos muy buena plata. Esa era la industria. Pero yo veía cómo en Asia, en África, el crecimiento producto de la digitalización, de que todo el mundo tenía un celular en la mano, eso iba a matar el negocio de los giros. Claro. ¿De acuerdo? Porque la gente iba a querer no caminar a un punto, sino mandarlo por el celular y no iba a querer pagar. Y literalmente eso fue lo que pasó. Entonces, a pesar de que teníamos en MoviRed un negocio de giros que ganábamos mucho dinero, creamos Movi, que es mandar plata persona a persona sin tener que caminar y gratis. Entonces, de alguna manera, muchos podrían decir en ese momento, oiga, qué bruto, cómo mató el negocio de giros para meterse en el negocio de billeteras virtuales cuando ahí es gratis versus que aquí se cobraba. Y yo creo que esa es la enseñanza de el aprender a suicidar, a mandar un negocio, a matar un negocio para renacer en el otro. Y eso creo que es muy importante, y el cliché de eso es Kodak, ¿no? Kodak, sí. Digamos, yo creo que muchos de las que están oyendo aquí no se acuerdan cuando había las cámaras y uno tenía que ir a Fotojapón a que le revelaran un rollo. Y se demoraba un montón. Y ese rollo era carísimo. Pues Kodak, el 98% de la plata que hacía, la hacía vendiendo rollitos. Y en 1975 inventó la fotografía digital y sabía que la gente iba a querer de imprimir fotos a compartir fotos. Y a pesar de que tuvo casi 40 años para haber creado su propio Instagram, por no matar la gallina de los huevos de oro, que eran los rollitos, decidieron bajar esa tecnología y seguir insistiendo en que la gente compre rollos, hasta que nace Instagram y acaba con Kodak en 2 años o un par de años. Claro. Esa es la clase del suicidio que deben aprender, y eso hay que practicarlo, pero no es fácil. Sí, o sea, matar tu empresa, tu bebé, que pues imagínate ser el gerente financiero de Kodak que gana toda esa plata, o imagínate ser el que tiene MoviRed, que es una empresa postal que hacía giros, que ganaba ese dinero para crear un mundo, una billetera sin plata, que no cobra por hacer las transferencias. Pero el tiempo da la razón, y en efecto al final, en la analogía que hacías del avestruz y el león,
pues, ¿qué hace uno metiendo como el avestruz la cabeza debajo del agua, de la tierra? Cuando sabes que el león esté afuera. Más bien convertirte en un león, así al principio seas un pequeño Simba y después con el tiempo vas creciendo. Ese creo que es el juego. O sea, eso es salirse de la zona de confort. ¡Guau! No, surgen un montón de preguntas, pero con esta y es como... ¿Qué tienes que decirle a esas personas que de pronto ven este tipo de mentalidad como muy hustle, como muy agresiva en el mundo de los emprendimientos? Y la metáfora de yo soy el avestruz, yo soy el león, es como voy a pasar por encima de las demás personas, que si lo vemos como la metáfora como tal, es voy a dominar el mercado tanto que me voy a comer a los demás. Pero muchas personas hoy más con este movimiento que ahora todo el mundo es vegano, gluten free, amamos a los animales, que voy muy alineado por ahí. De hecho, soy full fan de una comida muchísimo más balanceada, entendiendo que hay una dinámica de vida que tenemos que llevar y los emprendedores al final estamos compitiendo porque es que termina convirtiéndose en un mundo en donde si tú no ganas, alguien nos va a ganar y te va a dominar y tú tienes personas a cargo y no solamente son personas a cargo. Estaba hablando hace unos días con Ever, que es de Guatemala, trabaja con nosotros. Allá está. Y estaba hablándome de los retos que había tenido para enviarle plata a su mamá. Yo decía, pues esta solución es una locura porque lo hacen de forma inmediata, pero está en otro país. Pero como al mismo tiempo yo estoy creando esto y empieza a hacerme ruido en la cabeza todo este mundo de los millennials y los centennials, del propósito, del significado y como esa mentalidad, pero es como un poco agresivo, como es un poco dominante, como, ¿qué piensas de esto? No, yo creo que a la generación nueva, mi preocupación es un poco esa rudeza que teníamos nosotros en la educación anterior, de la generación anterior, del hambre, de la fuerza, del coraje, porque como emprendedor uno tiene que tener un caparazón, porque tienes que aguantar cosas duras. Porque te van a saltar en la espalda. Porque te van a saltar en la espalda, sí, sin duda alguna. Pero yo creo que la generación nueva es tan afortunada. Yo creo que no hay una generación más poderosa en la historia de la humanidad que esta generación joven, porque son nativos digitales. ¿Sí? Y esta generación tiene, a mi manera de ver, dos cosas que me encantaría devolver el tiempo y en este momento tener 18 años nuevamente, porque uno, por ser nativos digitales todo es más simple y todo es más exponencial, ¿de acuerdo? Eso es la cosa número uno. Y número dos, tiene una sensibilidad que a las otras generaciones no nos educaron. Cuando yo estudié en la universidad, todo era acerca del retorno sobre la inversión. Todo era acerca de cómo hace plata para su jefe, para la empresa que lo contrató. Y yo creo que esta generación viene con un componente social muy importante. Y eso es un cambio dramático que esta generación va a hacer con ese poder de la tecnología capaz de seguir generando valor, porque claramente hay que generar valor, pero los KPIs sociales deben estar al mismo nivel que los KPIs financieros. Cool. Y cuando una generación entera define que ese va a ser el norte, estoy seguro que podemos hacer una generación mucho más justa, mucho más incluyente, inclusiva y por ende una mejor generación. Las cosas hay que cambiarlas. O sea, yo soy capitalista, me encanta hacer empresas, me encanta ganar dinero, pero está mal el modelo como los días lo tenemos. O sea, hay un indicador que a mí me sorprende, me ofende, y es que en el año 2010 187 personas tenían la misma cantidad de plata que la mitad de la población mundial, que era como 4 billones de personas. Después, en el 2017, bajaron de 187 a 22 personas. Hoy en día, 2 personas tienen la misma cantidad de plata que la mitad de la población mundial. Eso no puede seguir así. Es absurdo. Se necesita un nuevo modelo que esta generación joven utilice, de un nuevo modelo que siga construyendo riqueza, valor, pero que los indicadores sociales también vayan de la mano. Wow. Y un poco el espíritu de Movi es ese. El objetivo, la razón por la cual existimos en Movi es por lograr que cualquier persona en Colombia, sin importar su condición social, pueda pagar o ser pagado. ¿De acuerdo? Que lo que nos diferencie no sea cómo podemos tener acceso al mover nuestro dinero. Yo no me voy a morir hasta el día en que la señora que vende chontaduro en la esquina pueda pagar y mover su dinero de como pague o como reciba, igual que la persona más rica del país. Ese es el sueño y eso es lo que nos motiva. Y eso de alguna manera, si 2 veces, es la unión de los 2 indicadores, el social y el financiero. Y yo creo que esta generación tiene eso muy metido en la cabeza y por eso soy muy optimista de que esta generación joven va a construir una versión 2 del capitalismo mucho más incluyente y con una mejor redistribución del ingreso. Wow, versión 2.0 del capitalismo, me encanta eso. Puede ser un video completo luego. Hernando,
estábamos hablando del gota a gota, tú caíste en un gota a gota, fuiste no solamente golpeado por el gota a gota, para los que están en otros países y no saben qué es un gota a gota, en Colombia llamamos al gota a gota la persona que está fuera del sistema bancario pero que tiene plata para prestar, muchas veces incluso el sistema bancario tienen tan buenos perfiles que el sistema bancario le presta y ellos la prestan mucho más cara en la calle y ganan muchísimo más dinero. Lo que pasa es que no todos los que lo prestan son personas éticas y de bien y muchas de ellas incluso si tú no les pagas porque no te piden garantía, porque la persona que está aquí yendo a un gota a gota muchas veces no tiene garantía, lo que hace y lo que pasa es que terminan luego agrediéndote y pasando por encima de tus derechos como persona. Entonces, quisiera que habláramos un poco de esta frase que nos compartiste, el gota a gota es el cáncer de la sociedad, el no entender lo que está pasando allá. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué lo dices así? Porque los que hemos caído en el crédito gota a gota sabemos que salir del ciclo de pobreza, una vez entras en el gota a gota, es casi imposible. Es un milagro salir de él. Muy difícil. ¿De acuerdo? Si yo me gano un salario mínimo y yo pido un crédito y tengo una necesidad, mi hija o mi mamá tiene un problema de salud y necesito resolverlo y cojo un crédito de 2 millones de pesos, pagando tasas del 300 o 400%, nunca vas a ser capaz de pagar ese crédito que sacaste con eso. Y vas a caer en ese ciclo de pobreza. Nunca vas a salir del ciclo de pobreza. Y como bien dices, los gotagoteros, si hay algo que tienen buenos, son, 1, estar ahí cerca, 2, conocer a quién prestar, pero 3, los mecanismos de cobranza. ¿Sí? Al principio van y te amenazan, después van y te sacan te quitan algún electrodoméstico que tengas y después terminan, si no pagas, cascándote, que es lo que pasa muchas veces. Y ahí se perpetúa el ciclo de pobreza. Hay que salir de ese ciclo y hay que buscar cómo en esta era digital, con tanta tecnología, con tanta información pública, se puede utilizar fuentes de información de terceros, como cómo pagar los recibos, cómo mandas dinero, como muchas otras, cómo pagas tu celular, para que con toda esa información se pueda almacenar y se pueda volver visible a la gente que es invisible para tener acceso a crédito. Wow. Y con eso reducir esas tasas de interés que le cobran los gotagoteros. Eso es un reto para tener un mundo mucho más justo y menos desigual que tenemos nosotros. Y cuando dices que la gente, la audiencia que tenés en otros países no saben qué es el gota a gota, te sorprenderías de ver cómo Colombia es un exportador de gota a gota. Wow. Vas a Chile, vas a Argentina, vas a Brasil, vas a México y hay gotagoteros profesionales colombianos que están haciendo eso. Benditos colombianos. Así es, o sea, exportamos reggaetón, fútbol y gota a gota. No te puedo creer. Sí. Wow. Bueno, ya saben si necesitan mentiras. No. Hay algo importante lo que acaba de decir Hernando y es que si tú quieres un crédito, quieres construir una vida crediticia y eres muy joven, porque muchas personas que nos escuchan acá son jóvenes, incluso deberías escuchar esto con su familia y con sus hijos, es que si tú no creas un perfil financiero no te van a prestar dinero y el financiamiento a través de bancos es una muy buena opción para crecer y emprender. Entonces tú tienes que crear historial crediticio y para hacer eso tienes que entrar al sistema bancario y muchas empresas y muchas personas no te dicen esto a tiempo y tú no sabes y muchas personas lo prefieren hacer dentro de la informalidad. Entonces tienes que estar en el sistema bancario para que el sistema bancario pueda decir, Hernando es buena paga, entonces sí le podría prestar dinero a Hernando. Y por otro lado, nosotros en Money Mastery Academy te enseñamos a las personas a salir de deudas, a mejorar sus finanzas personales, empezar a ahorrar para empezar a invertir. En este podcast, que ya son más de 120 episodios, tienes mucha información para hacerlo, pero me encantaría preguntarle a alguien que estuvo en el gota a gota, que me encanta que acabamos de decir que es muy jodido, casi imposible salir del ciclo de pobreza si entramos en un gota a gota, porque se vuelve un ciclo donde te empiezan a quitar cada vez más y empiezan a abusar de ti y los intereses sobre los intereses se vuelven tan locos que luego tú terminas pagando 100 veces más intereses porque los gota a gota cobran muchísimo más caro que un banco porque hay un riesgo que están asumiendo en un costo de oportunidad. Entonces tú que saliste de ahí, no solamente saliste de ahí, sino lograste construir riqueza. ¿Qué le dirías a alguien que de pronto, no sé si alguien que escucha el podcast está en gota a gota? Tal vez sí, porque escuchar estos podcasts ya te pone un nivel de educación financiera diferente, ponerle atención a esta vaina, la mayoría de gente no lo hace, pero tal vez todavía no hay nadie, pero tal vez que hay algunos que están en deudas y están un poco ahogados. ¿Cómo saliste tú y qué le dirías a las personas para que salieran de ahí? No, trabajando mucho, o sea, salir de ahí es muy jodido, hay que trabajar. Y yo creo que las personas deben hacer lo posible por salir de eso, deben hacer lo posible por volverse visibles, para que eventualmente cuando tengan necesidades de crédito puedan llegar a tener las mejores tasas de crédito, que es a través de la banca. O sea, es increíble que la gente muchas veces quiere más al gotagotero que a la banca,
cuando el gotagotero es el malo y la banca es el bueno. Es increíble. Es increíble, pero es porque el gotagotero está ahí cuando tiene una necesidad. Mientras que la banca no está ahí cuando tienes una necesidad porque muchas veces no son visibles para la banca. Entonces, el reto es cómo lograr volver visibles a muchas personas invisibles. Y, por ejemplo, hay unas cosas que hemos logrado muy bacanas desde la Asociación de Colombia FinTech. Desde el año pasado metimos en el Plan Nacional de Desarrollo la ley de Open Finance o banca abierta. Y es que es incorrecto el modelo actual en el cual si yo soy un usuario de un crédito para el banco A, sea el banco el que sea el dueño de la información de cómo pagué yo el crédito. Porque así solo ese banco puede acceder a esa información para prestarme. Y tal vez no es el mejor para mí. Y no es el mejor para mí. El dueño de cómo pagué o cómo muevo mi dinero no debe ser el banco que me prestó el crédito, sino debo ser yo como usuario. Wow. Y no solamente debo poder ser dueño de esa información, sino que debo tener el derecho a compartir esa información con quien yo quiera para que me presten un mejor servicio financiero. Eso es banca abierta o Open Finance, ¿de acuerdo? Muy pronto en Colombia va a pasar eso, en donde todos los bancos van a tener que poner la información disponible para que el dueño de cómo me he movido yo en el mundo financiero sea yo y no el banco que me prestó. Y que yo tenga la llave de dónde está esa información. Brutal. Y yo se la pueda dar a las empresas que sean necesarias para que todas las empresas a las que yo les dé acceso puedan usar esa información para hacer un scoring para dar crédito. Eso es un cambio dramático en inclusión financiera en el país. Ahora hay que lograr que ocurra y no solamente hacer que los bancos pongan la información de cómo han pagado ahí, sino también las empresas de servicio público que pongan la información ahí. ¿A vos qué te dice más de mí? ¿Cómo pagué yo un crédito o cómo llevo pagándole a Claro mi factura del celular? ¿Qué consumo tengo? ¿Qué pago tengo? ¿Cuándo lo pago en los últimos 10 años? Claro. Entonces, que las empresas de servicios pongan también la información, que las empresas postales pongan la información y ahí se agregue un gran depositorio de información para que cualquiera que quiera utilizar con inteligencia artificial y con nuevos modelos de algoritmo puedan correr modelos de scoring para nuevas personas y accedan a crédito. Eso es un cambio fundamental para que el crédito se profundice mucho más de lo que hay hoy en día. Para todos los que quieran aprender más de esto, eso se llama Open Banking y Open Finance, es el término en inglés, finanzas abiertas y banca abierta para que puedan acceder a esta información. Está brutal este término y me quiero devolver un poco a la frase en la que decías que he sido muy bruto cuando tengo plata, pero he sido muy inteligente cuando no la tengo para despertar esa creatividad. ¿Qué ha pasado en estos momentos en donde tú despiertas la creatividad y empiezas a buscar lugares para financiarte, para conseguir negocios, para conseguir clientes? De pronto tienes en mente alguna historia, de pronto tienes en mente algo que tú has hecho para despertar esta creatividad. Claro que al final el perro está ahí, no que volvemos al principio de los tiempos. Entonces, ¿qué tendrías que decir para despertar esa creatividad? ¿O qué has hecho tú en esos momentos para levantar capital? Porque estamos hablando de que también tienes inversionistas, que ahorita también quisiera hablar un poco de eso. Pues yo creo que una de las razones que yo más escucho del por qué no emprender o por qué la gente no emprende al final, cuando dice yo tengo ganas de emprender, es porque dice porque no tengo plata, ¿no? Entonces uno dice que yo no tengo plata y no he podido levantar y no tengo cómo conseguirlo. Y yo creo que esa es la peor excusa que ellos mismos están diciendo a su cabeza para no emprender. Para emprender no se necesita dinero, se necesita berraquera, se necesita entender el problema, se necesita buscar soluciones. Y siempre he pensado que desde la escasez uno saca una mucho mejor versión que de la abundancia, ¿sí? Yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso en la vida que un bruto con iniciativa, con plata. ¿De acuerdo? Cuando vean eso, salgan corriendo. Porque no hay nada más peligroso que esa combinación. Porque es alguien que no sabe, que lo fuerzan a tener iniciativa y que tiene dinero. Entonces, la unión de esas tres cosas significa botar dinero. Es un poco lo que nos pasó a los emprendedores con este boom que hubo hace un par de años, en donde nos pagaban unas valoraciones impresionantes y nos metían mucha plata. Y uno se creía el cuento y uno veía un montón de plata en la cuenta, una presión por crecer sin unit economics. Sí, no importa el profit. Sin importar la plata. Y crezca como el lugar. Pues eso fue igual a metamos plata en Facebook y en Google para crecer con un costo de adquisición ridículo que no tenía ningún sentido. Ya ese mundo paró.
Digamos que con la crisis de los últimos 2 años, después de COVID, que la inflación subió y que las tasas de interés subieron, la plata de venture capital bajó, y eso hizo que otra vez todos los emprendedores volvieran a decir, ok, ¿cómo hay que resolver el problema? Pero haciéndolo rentablemente y de una manera escalable y sostenible. Entonces, un poco el mensaje que quiero decir acá es, yo he tenido la fortuna de vivir la etapa de la escasez y la etapa de la abundancia, ¿sí? Cada vez que levantábamos nosotros plata de fondos, llegaba la etapa de la abundancia en donde crezcan y gasten esa plata como el lugar. Y te puedo decir con toda certeza que yo prefiero 1000 veces el mundo de la escasez. Wow. Que saca la mejor versión de ti, que saca la mejor versión de los equipos. Más creativo, en donde, exactamente, en donde dices, ok, ¿cómo hacemos para resolver esto con pocos recursos? Esa etapa me la disfruto yo muchísimo más que las otras. Hay que aprender a vivir en las dos. Claro. Pero el gran mensaje de lo que quiero decir acá es, nunca piensen que por el hecho de no tener plata no pueden emprender. Los mejores emprendimientos salen sin un peso. Salen de conocer un dolor a fondo, un problema a fondo que afecta a millones de personas y cómo resolverlo con tecnología para tener crecimiento exponencial. Y después, cuando tú muestras que eres capaz de hacer eso, no te cabe la menor duda de que después va a llegar la plata para poder escalarlo, porque al final la plata es necesaria en un momento para poder escalarlo. ¿Cómo emprendo sin plata? Entendiendo el dolor, entendiendo el problema, o sea, a fondo entender el problema y después cómo lo puedo resolver, sea con o sin tecnología, mejor con tecnología para hacerlo exponencial, pero claramente es a partir de eso y puede empezar con poquitos y va creciendo y en la medida en que lo vas haciendo te va forzando a hacerlo de la manera más eficiente. Si emprendes con plata y no te esfuerzas a aprender del dolor a fondo, la probabilidad de que seas un bruto con iniciativa con plata es toda. Y casi todos esos emprendimientos acaban ahí. Entonces, por eso digo, prefiero arrancar emprendiendo sin plata que emprendiendo con plata. Hace unos años escuché un empresario, creo que de Nicaragua, que se llama Lenín Palencia, y decía algo así como que el problema más grande cuando estabas emprendiendo un negocio era tener plata. Porque cuando tienes plata te enfocas en lo que no deberías enfocarte cuando emprendes un negocio. Entonces tienes plata, emprendes el negocio, ¿qué es lo primero que piensas? Debería poner luces, debería poner escritores bonitos, debería tener chef para que todos tengan comida. Pero cuando no tienes plata y emprendes, el hambre es no tengo plata. Entonces, ¿en qué te enfocas? En voy a buscar clientes, no tienes oficina, estás en tu casa, en un cubículo, que tú me preguntabas cuando empezaste este podcast y yo, esto tan bonito no estaba cuando empezamos. Eso fue desde mi casa, hacía un Zoom, no teníamos un estudio, y es porque te obliga literalmente a ser más creativo de cómo va a mantener los recursos. Y dentro de eso me surge una pregunta y es, ¿cómo debería un emprendedor administrar sus recursos? ¿Cómo debería administrar su dinero? Hay dos puntos acá. Uno, el que empieza a ganar un poco y empieza a tener un excedente. Y dos, este tipo de tendencias con Venture Capital, entonces empiezas a generar un montón de plata, te ponen $10 millones. Estaba escuchando estaba leyendo la historia de On Top con estos locos, con Aparicio y con se me olvidó el nombre, con Julián. Y pum, levantaron $20 millones. Entonces, bueno, ok, espérate. Porque entonces no me puedo creer el cuento, no me puedo ir de yates, no me puedo ir en avión privado, no me puedo ir en primera clase todo el tiempo, porque al final esa plata no es mía, es de la empresa para lograr un objetivo. Entonces hay dos perfiles que me gustaría que habláramos. ¿Cómo debería un emprendedor que está empezando a generar un excedente, empezando a irle bien sin todo este mundo de tecnología? ¿Cómo debería administrar su dinero? Y luego vamos con estos locos que tienes $20 millones ya. ¿Qué hacemos? Yo siempre creo que los emprendedores debemos tener una sensación de escasez, siempre. Y a partir de esa sensación de escasez, con muy pocos recursos, es capaz de probar la hipótesis que tienes del problema que vas a resolver y empezar a escalar desde ahí. Muchas veces la gente se queda con una parte de la idea, de la historia que escuchó. Y ahí voy a coger el ejemplo que acabas de decir, On Top. Claro. Yo soy inversionista de On Top, de los primeros inversionistas. Wow. Yo soy inversionista ángel de varias compañías. Y créeme que la historia de On Top no es la que acabas de decir de que $20 millones llegaron y tienes un montón de dinero. Claro. Eran un par de fundadores muy capaces, Santiago y Julián, que habían emprendido en otra compañía que era de gimnasios. Se habían diluido mucho el equity, ya no veían mucho futuro ahí por el modelo de incubadora que hicieron. Y en plena pandemia, ¿de acuerdo? Empezaron a salir a decir qué diablos vamos a hacer y en qué podemos emprender cuando se suponía que era el peor momento para emprender. Wow. Y con la ayuda de varios inversionistas ángeles que entramos en esa primerísima ronda en On Top, los ayudamos a decir, ok, todos estamos fregados, todos estamos desde casa, todos necesitamos contratar gente, ojalá ahora se pueda contratar gente de otros países.
y pagarle a alguien que yo contrate en otro país es una tragedia para Es mí. horrible. Y a partir de ahí empezaron a hacer un PowerPoint con la idea, levantaron de 15 personas o de muy poquitas personas tiquetes bajitos y con mucha escasez empezaron a crear el producto. Wow. Empezaron a tener evolución, empezaron a ver que su producto funcionaba, que resolvía el dolor que habíamos descrito, y las rondas de inversión llegan después de eso. Entonces, yo sí te aseguro que todos los emprendimientos arrancan desde la escasez. Y yo te puedo decir que en ese momento tanto los fundadores de OnTop no tenían un peso. No tenían un peso, y eso nunca fue una limitante. Siempre era enfóquense en el dolor que van a resolver, el problema y cómo hacerlo escalable. Y hoy en día OnTop es una empresa que opera en múltiples países, está muy bien y que funciona súper bacano y en apenas 4 años. Literalmente apenas 4 años. Pero volviendo al punto, ¿cómo debería administrar los recursos? ¿Cómo empezando, cómo debería administrarlos? ¿Cuál debería ser como algunos básicos, algunas reglas básicas para administrar ese dinero? Yo creo que la primera es la regla de la escasez. Actúe como si no tuviera un peso. La segunda es escoja muy bien el equipo, porque tienen que ser muy pocos que trabajen muy eficientemente, ¿sí? 3, enfóquese en probar su hipótesis. Es que la gente piensa que es inteligente porque tira una idea, pero la idea de lo que uno pretende resolver normalmente termina siendo muy diferente en la ejecución que en la idea. Claro. Encárguese de verificar que su idea encárguese de probarlo, de hacer mucho A/B testing para saber mi producto si resuelve el dolor, y empiece a tener crecimiento, o sea, obsesiónese por ser un bulldozer de ventas. Uno tiene que tener, todos los emprendedores que están arrancando tienen que tener una curva de crecimiento muy, muy agresiva en los primeros meses, y además es la etapa rica porque pasar de 1 a 3 clientes es mucho más fácil que pasar de 1000 a 2000 clientes. Claro. Esa etapa es una nota, entonces debe ser escasez con una obsesión por el delivery, por armar producto. Yo no pienso en que, ahorita cuando decías que muchas veces la gente coge la plata y cree que tiene que invertir en una oficina bonita y tiene que invertir en publicidad. Yo soy lo más antimarketero del mundo. Yo pienso que el marketing va a morir. Yo creo que todos los recursos que uno le mete al marketing debe metérselos en producto, y creo que el boca a boca o el word of mouth es mucho más valioso que el marketing. O sea, cuando un fondo de inversión se sienta contigo y te dice, muéstreme cuál es su costo de adquisición de cliente, cuánto invierte usted en traer un cliente, y lo ven alto, se asustan de inmediato, no solo porque los unit economics va a ser más difícil, sino porque el día en que usted no tenga plata para marketing, entonces ¿cómo va a crecer? Claro. Mientras cuando gran cantidad de tu crecimiento es orgánico, claro. No importa eso significa que el producto es el que hace que es tan bueno, es tan útil para las personas, que hace que la gente hablándole a su amigo lo compre. En móvil, por ejemplo, nosotros el costo de adquisición de clientes es el más bajo de la industria. Wow. Ya llegamos a 5 millones de usuarios con un costo de adquisición súper bajo, y el más del 75% de los clientes llegan por el word of mouth o el boca a boca. Ajá. Y eso es lo que hace valer las compañías. Entonces, nuevamente, creo que la receta es autoimponerse perros. Es como soñar, yo nunca voy a levantar plata, va a ser imposible, y voy a ver cómo hago con los pocos recursos que tengo de probar mi hipótesis y empezar a crecer con ella. Wow. Hay un autor gringo que se llama Ramit Sethi y habla de crear tu vida de rico, de crear tu vida en donde tú gastas dinero en las cosas que para ti son significativas y buscas ahorrar dinero de forma agresiva en las cosas que para ti no son significativas. Entonces, dentro de eso, dentro de tu crecimiento como emprendedor, ¿en qué cosas gasta dinero Hernando y en qué cosas la gente hasta diría que es tacaño, Hernando? Pues eso me lleva a una historia personal. Yo me acuerdo cuando yo me casé, en el curso prematrimonial, yo hice un acuerdo con mi esposa de que no íbamos a comprar ni casa, ni íbamos a comprar esos activos que en teoría son improductivos. Correcto. Sino que yo iba a coger esa plata para poder hacer negocios, ¿no? Y al principio me dijo que sí, pues me engañó, ¿no? Y me acuerdo muy bien del año 2007 o 2008, que yo empezaba a escuchar lo que había una tecnología que iba a hacer una nota. Yo siempre he dicho que es increíble cómo el mundo ha escogido una forma de transferirse el dinero muy vieja, muy arcaica, ¿sí? Que es el ACH o las tarjetas. Correcto. Y que en los últimos 50 años no hayamos cambiado la forma en cómo nos mandamos el dinero. Seguimos usando esa misma tecnología setentera.
¿de acuerdo? Y en el 2007, 2008 empezaba a crecer una tecnología que se prometía ser como la moneda nativa la moneda nativa del mundo del Internet, que era Bitcoin. Y en ese momento el Bitcoin estaba como en $4 y yo le dije a mi esposa, oiga, metamos la plata que tenemos en una tecnología que va a ser muy buena, que va a crecer un montón. Y ella me dijo, no, nació tu primer hijo y hay que comprar una casa y hay que pagarle la universidad prepagada, o si no, no vamos a tener más hijos. Entonces yo terminé comprándola a pesar de que ella me juzgaba de que yo como era de tacaño de no comprar una casa. Claro. Bueno, la historia larga, corta, es que si yo hubiera invertido lo que invertí en mi primer apartamento que era chiquito y en la universidad prepagada de mi hijo, si yo hubiera invertido esa plata en Bitcoin, hoy sería el colombiano más rico del país. Pero bueno. Wow. Qué linda historia. ¿Cómo es la relación con tu esposa? No, es muy bacana, ella es mi compañera de vida. Yo creo que esa es otra pregunta que hacen muchos emprendedores y es, ¿tener socios es bueno o es malo? ¿Cuál es el tipo de socios que uno debe tener? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo tenía un héroe que era el que había creado a Gino's Pizza y era como el hombre rico que yo tenía al alcance para preguntarle, oiga, ¿cómo se hace uno para ser rico? Y yo alguna vez le pregunté a él, oiga, ¿cómo es el número, cuánto es el número ideal de socios en la vida que uno debe tener? Y él me dijo, si usted quiere ser felices, es un número impar inferior a 3. O sea, tener socios es muy difícil, tanto en el mundo corporativo como en el mundo personal. En el mundo corporativo, yo he visto que las empresas no se quiebran porque llueve o no llueve, por si hay plata o no hay plata. Normalmente todo eso se puede manejar, claro, pero se quiebran casi siempre es porque hay problemas de socios. Sí. Entonces hay que escoger muy bien a los socios que se tienen. Lo mismo en la vida familiar. Wow. Para mí, aun cuando soy empresario, me encanta crear empresas, emprendedor, he creado bastantes compañías, el proyecto más importante que tengo en mi vida, de lejos, es mi familia. Familia arriba, trabajo abajo. Wow. Sí, el siguiente. Y nunca he cambiado ese orden. Wow. Eso no significa que no cree empresas, sí, claro, las creo. Claro. Pero el proyecto más importante es familia. Entonces, el socio que tenía que escoger más relevante era mi esposa. Wow. Y afortunadamente lo escogí muy bien. O sea, me casé con el corazón y con la mente. Yo siempre veía cómo va a ser esta señora después cuando crezca y vea a la mamá cómo es. Y por ahí tiene que ser. Claro. Wow. ¿Cómo administran el dinero en el hogar? Una sola olla. O sea, aquí no hay tuya, mía, todos los ingresos entran a un solo sitio y los dos lo administramos. Yo creo que ese cuento que esto es mío y yo me encargo de esto y tú te encargas de esto, eso no funciona. Yo creo que cuando uno tiene una sociedad, uno debe en verdad jugársela por esa sociedad. Varias veces me dicen que cuál es el secreto del matrimonio. Para tener una sociedad es difícil, tener un matrimonio es más difícil aún. Y yo creo que el gran secreto para tener una sociedad conyugal, un matrimonio que funcione, es esa frase que siempre digo de que uno tiene que estar dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Si uno da esperando a cambio, uno se va a caer en la trampa y va a perder. ¿Sí? Es como decir, ok, este fin de semana yo soy el que cambio los pañales y el que recojo la caca del perro. Y ojo, ya he cambiado 8 veces pañales, claro, y ya he recogido 3 bolsas de perro. Ya te tocan. ¿Cuántas llevas tú? Claro. No, eso no puede funcionar así. Hay que dar sin esperar nada a cambio. Entonces creo que es clave escoger muy bien la pareja, clave sentir que es una sociedad. Y eso es como un cultivo, ¿no? Eso hay que abonar, eso es como una mata, como esta mata que está aquí, que es la mata del dinero. Si vos no le echas agua, no le echas fertilizante, ya no va a crecer. Todos los días hay que echarle agua y todos los días hay que echar fertilizante. Y solo así la mata florece y se pone verde y es bonita. Eso es el matrimonio. Wow, estabas hablando hace un momento, quiero preguntar un de familia, empresa. Hace un rato estabas hablando de este empresario que tenías, que le preguntaste cómo es el tema de la sociedad, que te dijo es un número impar y es inferior a 3, ¿no? Entonces, hoy después tú de montar varias empresas, ¿qué has aprendido acerca de esto, de tener socios, de cómo construir esto, de cómo es esta relación? ¿Cómo lo haces tú? Pues yo tengo así como tengo a mi esposa, tengo un socio que es con el cual he creado todas mis compañías desde hace muchos años ya. También lo escogí muy bien y también nos ha ido muy bien en la vida y me siento muy orgulloso de eso. Con él hemos creado muchas compañías en muchos diferentes aspectos, en muchos diferentes modelos de negocio. Pero eso no significa que no consigamos, aparte de eso, hemos levantado plata para diferentes compañías. Entonces uno es como el founder tuyo con el cual estás dispuesto a pelear, matarte, pero siempre disagree and commit, o sea, podemos estar de acuerdo en unas cosas, pero nos comprometemos a sacar esto, y después ya vendrán los otros tipos de socios que normalmente son socios financieros para consecución de capital para crecer. Ok, dentro de la inversión, hay dos cosas que quiero preguntarte hablaste en ese momento de que tenías también inversión en varias compañías. ¿Cómo escoges estas compañías? ¿Qué
¿Qué haces para invertirle dinero a estas compañías? Normalmente, y por los primeros años de mi vida, más que invertir en terceros, lo que hacíamos era crear compañías. ¿Sí? Okay. Decíamos en qué segmentos de la economía van a haber oportunidades en los próximos años y nos metíamos en esos segmentos que creíamos que iba a tener un potencial de crecimiento. Y así fue como armamos la mayor cantidad de compañías. El tiempo va pasando y yo hoy admiro un montón, como lo dije al principio de esta entrevista, a la generación joven. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo empecé a emprender o a trabajar, el CEO, la edad promedio de un CEO era 58, 60 años. Yo me acuerdo que yo hacía así para que me salieran gallitos de gallina aquí o palitos de gallina para verme más viejo, porque yo quería algún día ser viejo para ser CEO. Sí. Ahora que crecimos, resulta que la edad promedio de CEOs en Colombia ya está bajando y ya está como en 30 y pico y seguramente llegará a 20 y algo. Wow. Hoy en día los CEOs deberían ser gente joven. ¿Por qué? Porque el poder está ahí de lo digital. Wow. Entonces, hoy el tipo de inversiones que me gusta hacer más es como Santiago Julián de OnTop, claro. Y es ver un par de personas tan brillantes como ellos dos jóvenes, que hay un montón de emprendedores jóvenes que quieren conquistar el mundo, que están súper bien preparados. Aquí en Colombia hay mucho emprendedor joven muy bacano, muy bien preparado, e invertir en ellos y ayudarlos a tener éxito. Un poco esa es como la tesis, más es en el sector importante en el que están, pero más es en el emprendedor, porque al final todo es acerca del equipo y el emprendedor que hace las cosas fácil. ¿Cuántas compañías tienes en este momento? Sí, ¿en cuántas compañías has invertido? ¿Cuántas compañías tienes activas en este momento como las principales? Más de 25 compañías hemos creado. ¿Cómo alguien como tú ha creado más de 25 compañías? Un tipo que conocí el año pasado en Barranquilla, en Colombia, FinTech, le escribió para hacer una entrevista y acepta la entrevista con una agenda. ¿Cómo organizas tu agenda, Hernando? Eso tiene que ver mucho, esta respuesta va a ser tontísima que voy a decir y ojalá no quede como un idiota diciéndola, pero hubo una película que a mí me cambió la vida y es una película retonta y reboba de Jim Carrey que es Yes Man Yes. Me encanta. ¿Sí? Que es una película de un tipo que a todo le decía que no, lo invitaban a salir sus amigos y decía que no. Y el tipo vivía amargado y lo echaron, la novia lo echó, todo. Y un día llega a una conferencia en donde el sensei de la conferencia lo obliga a decir sí a todo. Y empieza a cambiar la historia de la vida en donde él le tiene que decir sí a cualquier cosa. Yo me prometí a mí mismo decirle sí. Entonces vos me llamaste y me diste un coso y yo, pues bueno, sí. Gracias. Y entre más rápido, mejor. Entre más rápido, claro, mejor, porque te escribí hace 2 días. Yo tengo que hacerlo. Wow. No puedo decir que no. Wow. Y eso tiene una cosa detrás, ¿no? Y es que uno no sabe... Cuando uno se cierra al mundo, se te cierran las oportunidades. Cuando te abres al mundo sin pereza, se te abren las oportunidades. Entonces yo tengo, por ejemplo, un vuelo ahorita y yo decía, tengo que ir rápido, tengo que salirlo, tengo que hacerlo, y así funciona. Y te aseguro, yo no sé qué salga de esto, pero te aseguro que de esto sale algo bueno. Wow. Por siempre decir sí y por siempre estar ahí. Entonces ese es otro gran consejo que le puedo decir a la gente: no se cierre, ábrase. Uno nunca sabe lo que te puede ocurrir, y las cosas más lindas ocurren de las vainas más inesperadas que uno se imagina. Wow, qué lindo. Hay algo que ya me gustaría hablar un poco para el cierre de esta entrevista, Hernando, es ¿qué hábitos como emprendedor tienes tú que te han ayudado a construir los resultados que hoy estás construyendo? Yo creo que hábitos son muchos, pero yo los condensaría, número 1, en optimismo, ¿sí? Como hábito. Sí, como hábito. O sea, fíjate que te acabo de decir que cuando me llamaste, yo tengo que asumir que esta entrevista este podcast iba a ser una putería. Claro. Sí, lo veo siempre. Esperemos que fuera así. Sí, claro, lo veo siempre con ojos de fe. Claro. Sí. Tengo que por default partir de la buena vibra de que esto va a ser bueno. Claro. Cuando uno mete su mente en modo optimista, te pasan cosas positivas. Entonces, el optimismo como un hábito tiene que estar ahí. Los emprendedores somos los que estamos llamados a soñar con un mundo diferente, a hacer que el mundo cambie para ser un mejor sitio en donde vamos a vivir. Tenemos que tener optimismo. Claro, no hay otra opción. Tenemos que tener optimismo, tenemos que creer que las cosas buenas van a pasar.
¿sí? Los que no son capaces de eso, pues que sean oficial de riesgo, otra cosa que sí, que vean el lado como negativo, el lado de todo va a salir mal, ok, esos son skills diferentes, entonces que funcionan también, pero utilice sus skills para el otro lado. Yo creo que los emprendedores somos esas personas que siempre vemos, somos ingenuos un poquito, pero porque siempre vemos el futuro con los ojos de la fe, como que siempre va a salir las vainas bien. Entonces yo creo que ese hábito es un hábito muy importante. El segundo es disciplina. O sea, los emprendedores tenemos que tener una disciplina loca. Tenemos que ser los que más, o sea, tenemos que trabajar, además porque nos encanta. O sea, es que esto no es un trabajo, esto es una pasión, es rico, uno se lo disfruta haciéndolo. Estar aquí hablando con vos de esto es una nota, es una vaquera. Yo me salgo aquí energizado, escuchándote y hablando y mirando la cara de estos dos manes cagados de la risa todo el tiempo. O sea, eso es chévere, uno sale energizado con esa vaina. Entonces, yo creo que optimismo, disciplina y siempre estar abierto a las cosas. Un poco el tercer mensaje es como el sí, el yes man yes, el ábrete al mundo. Tú no sabes, la suerte está para los que la están buscando. A todos nos pasa la suerte al frente, solamente que unos estamos preparados para verla y para recibirla, abrazarla y cogerle el cuello para no dejarla ir. Tú estabas hablando en un podcast de las 10 cagadas que habías cometido y una que me causó intriga es la más bonita es la más cara. Entonces siempre está la oportunidad de una que no es tan bonita, pero que está ahí para ti. ¿Qué nos tienes que decir de esto? Eso lo aprendí en el colegio, ¿no? En el colegio no sé por qué uno se entusiasma con la vieja que está más buena y entonces todos le tiran los perros a la vieja que está más buena. Y es demanda oferta, es más caro, ya, punto. Es más caro. Y normalmente no es la mejor. Claro. Wow. Normalmente no es lo mejor. Normalmente uno tiene que tener el ojo más abierto. Uno cree que es el mejor. Pero no lo es. Wow. Normalmente no lo es. Entonces yo creo que cuando uno entrena el ojo para ver los verdaderos valores, no solamente en la más bonita, pues es como un poco en el caso de Moby, ¿no? En el caso de Moby, yo siempre que asistía a los seminarios de bancas, siempre veía que decían que a los pobres no se les podía prestar servicios financieros porque no era rentable, ¿sí? Y resulta que en Colombia entre el estrato 1 y 2 está el 75% de la gente, ¿sí? Y por eso los bancos se enfocaban solamente en prestarle servicios a ese 20% de la gente que tiene el 80% del ingreso. Ella es la niña bonita. En Moby nosotros estamos para atender a toda la gente estrato 1, 2, 3 y al del 6 también. Claro. Pero hacemos una solución incluyente, no excluyente, que es como lo que los bancos hacían. Y claramente es más retador ser sostenible prestándole servicio a la gente de base de la pirámide, pero definitivamente este va a ser un mejor país cuando todo el mundo pueda pagar o ser pagado de manera digital sin importar su condición social. ¡Wow! Esfuérzate por ser lo que aparentas ser y lo serás, es una de tus frases. Háblanos de esto. Esa también la aprendí en Cali. Yo estaba en la sala con una novia de la casa de ella y yo jugaba fútbol y entonces era fuerte y entonces ella creía que yo era valiente y fuerte. No, sí, fuerte ya es sinónimo de ser valiente. Como de valiente, ¿no? Y yo en Cali aborrecía las cucarachas, o sea, le tenía pavor a las cucarachas. Me parecían hediondas y en Cali hay un montón de cucarachas. Y es caliente, no, claro. Y entonces estábamos en la sala y aparece una cucaracha caminando por la sala y ella dice, ¡ay, una cucaracha! ¡Mátela! ¡Oh, grande, valiente! Ella no sabía que yo era un collón de primera. Ella no sabía que yo aborrecía las cucarachas. Y yo me acordé de esa frase, esfuérzate por ser lo que aparentas ser y lo serás. Entonces yo, siendo un miedoso, teniéndole pavor a las cucarachas, aparenté ser valiente y fingiendo la valentía que no lo era, cogí una chancla y con bravura fui a donde la cucaracha y la maté, ¿sí? Yo era un miedoso, pero aparenté ser un valiente. Wow. Ella creyó que yo era valiente y la siguiente vez que apareció una cucaracha me lo dijo otra vez y yo me llené de valor y la maté. Y a la tercera cucaracha que había matado me había dado cuenta que yo era valiente para matar cucarachas. Wow. Ahí aprendí que uno, si se esfuerza por aparentar ser algo que uno no es, uno termina haciéndolo. Así que uno puede convertir cualquier debilidad en fortaleza a partir de aparentar. Hernando, la última pregunta es si muchas personas han crecido en un entorno parecido al tuyo, con tus mismos retos y dificultades, porque muchos no han construido lo que tú has logrado construir, que es empezar a cambiar la forma de hacer las cosas y democratizar el sistema financiero, que es como yo lo veo, a muchas personas, a millones de personas.
¿Por qué tú estás logrando estas cosas y por qué otros no? ¿Qué crees que hay ahí? ¿Qué crees que falta ahí en esa ecuación? Porque mucha gente dice, no, pues de pronto Hernando, su historia, su vida, su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas que también están en un entorno muy parecido a lo que tú viviste, pero no están haciendo cosas como las que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué tendrías tú que decir ahí? ¿Qué crees que falta para lograr construir resultados? Ni siquiera solamente éxito, crecimiento. En crecimiento está la felicidad y ahí voy a encontrar el éxito. Yo creo que, digamos, siempre he tenido esa llamita interior de salirme de mi zona de confort, pero yo creo que lo que hacía falta para democratizar las cosas es el acceso a la tecnología. ¿Sí? Para mí la tecnología significa eso, democratización de cosas, en donde lo veas. La tecnología significa democratizar las cosas. En el mundo financiero, la tecnología significó democratizar los servicios financieros. Piensen ustedes lo que era Colombia hace 7 años y piensen lo que es hoy en acceso a servicios financieros. Para ponerte un número corto, en los últimos 150 años de banca se abrieron 26 o 27 millones de cuentas de ahorro. En los últimos 6 años se abrieron 38 millones de billeteras. ¡Wow! ¿De acuerdo? O sea, mira el crecimiento, 38 millones de billeteras. No puede ser posible. Eso ha significado un cambio dramático. Y lo mejor es que esto apenas es el minuto 5 del primer tiempo. Está todo por pasar ahorita. Ahorita en Colombia viene una cosa muy bacana, así como te hablé, yo estoy muy emocionado por 2 cosas, por el Open Banking, lo que metimos, y por el sistema de pago inmediato, que es un QR abierto e interoperable, que eso va a hacer que la señora de Chontaduro en la esquina reciba pagos digitales como el hombre más rico del país. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacía falta, aparte, digamos, de emprendedores que quieran ser resilientes y fuertes y ser disciplinados, los valores que te acabo de decir acá, lo que hacía falta era acceso a tecnología, y ese acceso a tecnología ya está. Y por eso vuelvo a lo que hablaba sobre esta generación joven que hoy en día está nativa digital, que solo les falta es aprender de un dolor o 2 dolores para utilizar toda esa tecnología para democratizar las cosas. Cualquiera que entienda eso va a democratizar todo. Entonces yo creo que las condiciones están dadas y yo soy muy optimista en Colombia, a pesar de que mucha gente hable de pesimismo en Colombia. Todo lo contrario, yo pienso que estamos en un momento único y irrepetible porque hay A, mucho problema, B, una masificación de la tecnología dramática. O sea, hay 52 millones de colombianos, hay 48 millones de cuentas de Facebook, de WhatsApp. ¿Sí? Todo el mundo tiene acceso a la digitalización y hay una generación de emprendedores jóvenes muy berraca que vienen con esa carga y esa fuerza de la tecnología y con esos 2 KPIs, el KPI de rentabilidad y sostenibilidad, pero también el KPI de social. Wow. Y creo que eso es un momento histórico en Colombia y nos puede catapultar a una siguiente Colombia. ¿Qué 3 personas que tú conozcas nos puedes recomendar para traer a este podcast que deberían estar acá para hablar de finanzas, inversiones, negocios, emprendimiento? Pues uno, la que te recomendé, Marjorie Ávila, que ella fue la gerente de Movi por muchos años. Wow. Y salió de Movi a crear un emprendimiento social divino, que es la primera, se llama Bloom, que es la primera empresa de crowdfunding que hay en Colombia con licencia. Wow. Por la Superintendencia Financiera. Esa la tienes que traer y esa creo que te va a arreglar el caminado a vos. Genial. De cómo crear la parte de la inversión. Brutal. Esa es una nota. Otra persona, digamos, en el mundo del emprendimiento, otra persona que me parece brutal que la traigas acá son los hermanos Bilbao. Ellos crearon, pues uno fue cofundador de Rappi, el otro es fundador de Truora, y eso es una compañía y ellos dos son, creo que unas bestias para promover el emprendimiento digital, y no solamente han hecho eso, sino que después crearon un fondo de inversión entre ellos para promover el emprendimiento para otros. Ellos para inspirar a que otros hagan esto me parece buenísimo. Y después, digamos, estarían también, digamos, los Don Top. Sería muy bacano que los trajera a Juliana, a Santiago, para que los trajera. Entonces creo que ahí hay un valor tremendo entre esos. Y hay un montón más debajo que también te podría seguir dando la historia larga. Brutal. Hernando, realmente espectacular este espacio. Gracias por sacar tiempo de tu agenda para venir y compartir tu sabiduría. Es que no podía decir que no, acuérdate. Esta es una maravilla, definitivamente. Ya saben, escriban la gente. Luego miércoles que hice cuando este podcast se vuelva viral. El último mensaje me gustaría que se lo enviaras al Hernando que salió del colegio, que se vino a Bogotá con muchos retos y problemas. ¿Qué le dirías? Uy, no estudias administración de empresas, estudias ingeniería de sistemas. Por favor,
Ese sería el mensaje. Muy buen mensaje. Si estás viéndonos en YouTube, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Y si estás viéndonos en Spotify o en Apple Podcasts, ayúdanos con 5 estrellas, nos ayuda a crecer un montón. Si este podcast te gustó, ayúdanos a ayudar a más personas que lo escuchen. Y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Hernando, muchas gracias. No, gracias a vos y un saludo a todos. Chao. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.